hoy tenemos un temazo, pero vamos a recibir con un fuerte aplauso a un buen amigo que hace... No teníamos aquí, en Todo Bien, en Teletica Radio, Wagner Eduardo. Qué chiva ese aplauso. ¿Viste? Sí, buenísimo. Toda la Me gente encantó, de me Teletica encantó. Radio. Qué lindo Buenísimo. escucharte. Vi que tenía 8 años de no entrar a Teletica. 8 años. ¡Qué montón! Sí, ahora que entré me recordé el set, los programas que hacíamos en Buen Día, cuando hacíamos cositas con Nilsen Buján, Ajá. ahí en Telenoticias. Y la verdad, bonitos recuerdos y chivísima poder estar con vos hoy conversando de un temazo y sustituyendo a Douglas Andrés. A Douglas, Sí. que fijo nos está oyendo. ¿Será? Así que sí, él nos oye. Él pasa oyendo la radio siempre. Así que ¿Será si hay que- algo que le vas a decir. No, que algún día quiero tener la voz de él. Douglitas, un abrazo, que te ¿Será que recuperes. puedo hablar así como, bueno... Con voz de compañero? trueno, Sí, sí. voz sexy. Sí, no creo que pueda. Tenés una voz muy linda, tu voz transmite como mucha paz. ¿De verdad? Sí, amigo, ¿no te lo habían dicho? Nunca. Bueno, ya estás enterado. Nadie me lo había hecho. Sí, transmite mucha paz. Sos un hombre de paz. Intento, vos sabes, Ajá. conectarme con la paz. Ujú. O sea, al final, yo he llegado a una... que se sale el tema. He El llegado... del chaleco blanco, amigo, vos y los chalecos, porque No, siempre pero andas son en- diferentes. Este es más, este Esos está, son diferentes este a los está casual. a los del pasado. Exacto. ¿verdad? Son Los diferentes. otros eran de lana, Sí, pero eran otras épocas, Vicky. como de triangulitos. ¿de Vicky, acuerdo? pero eran otras... Vicky, eso era 2000 Hace ¿qué? mucho tiempo, cuando hacíamos la micro que te invitábamos. Eso era 2000 ¿qué? Ya perdí la cuenta. 2008, por ahí. Sí, por ahí. Uy, Eran no, ya otras, no recordemos. eran otras épocas. No, que yo te iba a decir que, diga, filosóficamente hablando, Ajá. yo he llegado a la conclusión que uno debería buscar más la paz Sí, es cierto. que la felicidad. Sí. Porque no siempre la felicidad te lleva a la paz, pero siempre, cuando buscas la paz, ahí definitivamente está el bienestar del ser humano. Es cierto. Entonces uno tiene que buscar la Buscar la manera paz. de buscar la paz, y por eso hoy vamos a conversar Que de te por qué almocen. siempre me Sí. meto con las mismas personas, por qué repito siempre con las mismas El personas. patrón. ¿Usted ha escuchado eso? Eso es súper común. Sí, sí, siempre el mismo. Es que porque me sale, pero ojo, uno no se echa la culpa a uno. O sea, uno no dice, es que fue mi decisión, sino es que siempre me salen los mismos Sí. y siempre me salen las mismas. Sí, Y usted, pego con la misma piedra. sí, y usted lo escucha con frases que ya están prefabricadas en la Ajá, cultura, ¿verdad? O sea, ajá. no sé, usted escucha esto mucho en las narrativas femeninas, es que todos los hombres Son iguales. todos se Bueno, cortan. no andemos muy largo. Ahora yo escuché a un compañero decir eso, que decía, todas las mujeres son iguales. Y yo, un momentito, no todas somos iguales. Sí. Todas se cortan con la Con la misma misma tijera, sí. Todas se tapan con la misma cobija. Ajá. Si uno las mete en un saco a todas juntas, charita saco, ¿se ha escuchado? Esa sí, la ha escuchado. Sí. ¿verdad? Bueno, el asunto es que hay personas que lastimosamente creo que están en estos ciclos viciosos, y podríamos decir, Vicky, que podríamos encontrar 4 tipos de personas. Los que no se dan cuenta que están en un ciclo así, o sea, terminan una relación, empiezan con alguien y todo el mundo alrededor dice, pero oiga, es igual. Y es más, nadie se lo dice de frente. La gente cuchichea y Ajá. habla a sus espaldas. Sí, y- digamos que llegó Javi, Ajá. ¿verdad? Javi Marrero, que está en el Control Master con, bueno, digamos que esto es un supuesto, ajá, con una pareja, ¿verdad? Nueva. Entonces aquí Wagner y yo, uy, vea, pero mira. Yo la conozco. Sí, y se parece como a la No, otra, es ¿verdad? igual. Mira, y mira. Es cómo- igual de problemática. de tóxica. Es igual de celosa. Me ayuden. Sí. ¿Verdad? Sí. Y entonces uno dice, qué raro, porque escogerá como el mismo perfil. Es que jamás se parece, véala bien. Ajá. Físicamente también. Vea, y cómo se viste, igualito. Mira el pelo, no, es No. es muy parecida a ¿Será la que todavía está anterior. enamorado de la Ay, anterior? no, ay, pero a mí también me parece que, no, o sea, no dio ni chance de respirar. No, rapidísimo. Rapidísimo ya andaba con otra. 24 horas después. Qué mal. Todo mal, pero eso es la vida real Sí. de muchas personas. Y ese es el punto. Hay gente que está en ese ciclo vicioso y Ujú. no se dan cuenta. Después están los que sí están en ese ciclo vicioso y ya se empiezan a dar cuenta, pero no lo cuestionan. O sea, ya saben. Está uno como en automático. Sí, ya saben que me está pasando, pero después está, para avanzar y un poquito más rápido, los que se dan cuenta y lo empiezan a cuestionar y se comienzan a preguntar,
¿por qué siempre me meto con las mismas personas? Es muy probable que cuando ya usted empieza a hacer esto consciente, Vicky, ya usted empieza a buscar algún tipo incluso hasta de ayuda profesional, porque te das cuenta que el problema no es que todos los hombres, volviendo a las frases que decíamos ahorita, Es que todos son iguales. o que todas las mujeres son, sino que soy yo el que los escojo así. Okay, no es que todos los hombres son iguales, es que yo a todos o a todas las escojo bajo los mismos criterios. O bien utilizo la misma hasta metodología a la hora de acercarme a la persona. Y ahí es donde entonces podríamos decir que en eso que filosóficamente decíamos al inicio de buscar la paz, que hay gente que cuando ya llega a este nivel, ahora sí, ya hay quienes se dieron cuenta de este patrón, lo cuestionan y han logrado superarlo. Y hoy viven en paz. Bueno, si hay alguien que nos está escuchando que rompió Ajá. ese patrón, ¿verdad? Ojalá que nos pueda enviar un mensaje al 5700915 y que nos cuente cómo lo descubrió. Sí, buenísimo. Porque no es fácil. Porque no es fácil. Y de verdad la práctica profesional es muy, muy interesante, Vicky, porque vos ves gente que dice, qué raro, siempre me meto con gente que no está disponible. No sé, soy tan buena para atraer al casado, al que está casado. Es que siempre, a los que yo le gusto, de ahí están casados. Yo los evito, pero de ahí me terminan gustando también. Sí. Qué fuerte. O hay quienes se meten con gente que como que siempre están como en una crisis en su vida, ¿verdad? Permanente. Entonces yo voy ahí como a rescatarlos, Vicky. Voy ahí como a rescatar a la persona, a salvar a la persona, y como que le encanta ese tipo de dinámica. Entonces, todo esto, para ir cayendo al punto que nos interesa el día de hoy, nos lleva a preguntarnos por qué esto sucede. Y podríamos encontrar miles de explicaciones, muchísimas. Hay estudios que se han hecho muy interesantes, pero yo he llegado a la conclusión, a partir de la práctica profesional, a partir de incluso algunas teorías de algunos autores muy interesantes, que tal vez más adelante nos dé tiempo de hacer referencia a alguna de ellas, de que los seres humanos tendemos mucho a buscar lo que se nos hace familiar y conocido. Y a la hora que buscamos lo que se nos hace familiar y conocido, lastimosamente podemos colocarnos en riesgo, para ponerlo en la práctica profesional. Hace muchos años, no se me olvida un caso que a mí me impactó un montón. Ella crece en un hogar con padre alcohólico, padre agresor, mamá sumisa, pasiva, permisiva. Y cuando ella empieza inicia su carrera afectiva, tiene su primera relación de pareja, el hombre con el que ella empieza su relación, un hombre, Vicky, era una copia del papá, pero era una copia increíble. Pues resulta que esta persona logra salir de esta relación, apalancada a través de un proceso psicoterapéutico, y logra, romper con todo con ese patrón. Pasan los años, pero te digo que pasan años. Sí, cuando hablamos de esos procesos psicoterapéuticos, no es de la noche a la mañana. Sí, pero lo que te iba a contar es que la persona logró salir de ese círculo después vicioso. De años. Sale el círculo vicioso, pero a los años, esto es lo que quería contarte. Esta persona empieza una relación de pareja con una persona que es el perfil lo contrario, un hombre caballeroso, atento, seguro, sin vicios, sin vida nocturna social, o sea, casero, como decían popularmente, o sea, con un montón un buen partido, dirían las abuelitas. Sí. Y usted no me va a creer que esa persona terminó siéndole infiel a este caballero con un hombre que tenía el perfil de su primera relación de pareja. Qué fuerte. Fuertísimo. ¿Y por qué? ¿Por qué volvemos atrás cuando hay algo que nos ha hecho tanto daño, Wagner? Porque ahí es donde entonces ahora sí empiezan las explicaciones, ¿verdad? Cada quien va a empezar a decir lo que su pauta explicativa le determine. Todos tenemos una forma de explicar las cosas. En psicología, precisamente, hay
decía antes, hay un montón de estudios y propuestas que se hacen para llegar a preguntas como estas. Pero a mí personalmente me gusta muchísimo la propuesta de un autor que se llama Jeffrey Jung. Y este autor habla de que los seres humanos en nuestra primera infancia, en nuestra adolescencia, comenzamos a crear lo que le llama esquemas psicológicos. Incluso él le llama trampas vitales. Y escuche el concepto que él utiliza, el constructo que él utiliza. Trampas vitales. Es decir, hay comportamientos que usted y yo tenemos que nos convierten en trampas. Son trampas en nuestra vida, pero son vitales. ¿Por qué? Porque en algún momento esos esquemas nos ayudaron a sobrevivir en nuestra primera infancia o en nuestra adolescencia. Ejemplo, que yo estaba poniendo hace un instante atrás. Esa chica que aprende a ser pasiva y sumisa ante un padre agresor, posiblemente eso le ayudó a ella en un momento de su vida a no arriesgarse a que el papá la terminara maltratando muchísimo. Y entonces, sí, papi, lo que usted diga, sí, papi, mejor, ¿verdad? En ese comportamiento pasivo, posiblemente ella se protegía. Porque si yo desafío al papá borracho, agresor, me voy a poner en una condición de mayor riesgo y mayor probabilidad de que ahí se geste un acto con mayor violencia donde él quiere imponerse, ¿verdad? A través de otros mecanismos. Entonces, ese esquema o esa trampa vital se empieza como a decirlo de alguna... No me gusta mucho usar esta expresión, pero hoy me voy a dar el permiso. Se comienza como a programar ahí, ¿ok? En nuestra psique. Y entonces, conforme vamos avanzando en nuestra historia de vida, comenzamos a repetir esos esquemas psicológicos. Los esquemas psicológicos, según este autor, es como un conjunto de creencias, de sensaciones, de recuerdos, de emociones que experimentamos y que se activan ante ciertos eventos de la vida, ante ciertas personas. Hay personas que nos activan muy bien estos esquemas psicológicos. Y esos esquemas psicológicos realmente... O sea, ¿nos pueden activar esos esquemas psicológicos para bien o para mal? Sí. ¿O siempre va a ser negativo? En este caso, en el contexto como lo estamos conversando, podríamos decir que estamos hablando de esquemas desadaptativos, ¿okay? De esquemas que son disfuncionales, ¿okay? Y entonces, básicamente, devolviéndome por la autopista por la que iba, lo que iba a plantearte es cómo ese esquema se llega a consolidar. La explicación de él a mí me encanta y de verdad, Vicky, es muy práctica y a mí de verdad me apasiona mucho la propuesta teórica de él, porque él dice que los seres humanos nos exponemos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia a 5 necesidades básicas. Una necesidad básica es la necesidad de afecto, de conexión. Una segunda necesidad es la necesidad de autonomía. Una tercera necesidad es una necesidad de libertad. Otra necesidad es de ocio y espontaneidad. Y una quinta necesidad es de límites. Entonces él plantea que cuando uno es infante y a uno le dan muy poquito de una necesidad o a uno le dan mucho de una necesidad, ahí se van creando los esquemas psicológicos. Están entonces muy relacionados a nuestra forma de satisfacer necesidades en etapas cruciales de nuestra vida. Entonces, una persona, por ejemplo, una persona donde en la casa nunca celebraban Navidad. ¿Eso tiene que ver? ¿Se puede relacionar? Sí, pero es que esto es todavía más profundo. Entonces, más bien te pongo este ejemplo para ponerte en un contexto más amplio. Pensá en una persona que crece en un ambiente familiar donde no le ponen límites. Recuerde, si a mí me dan mucho de algo o me dan muy poco de algo, se me crea un esquema desadaptativo. Entonces, si yo crezco en un hogar donde a mí no me ponen límites, yo, adolescente, entonces comienzo a desarrollar un esquema, se llama esquema de grandiosidad. Entonces, claro, yo llego al colegio y ¿quién es usted, profe, para decirme nada? Si ni mi mamá me corrige, ni mi tata me corrige, me va a venir usted a hablar así. Claro, yo tengo un esquema de grandiosidad. Yo entro al mundo laboral donde nunca me pusieron límites
y son los colaboradores en un equipo de trabajo donde, mínima cosa que le diga a la jefatura, me voy al Ministerio de Trabajo, a demandarlo, voy al ministerio, y andan siempre a la defensiva y intentan imponerse de mil maneras. ¿Por qué? Porque ahí se creó un esquema desadaptativo. Y esa palabra es la palabra que tal vez nos da el contexto más claro de lo que estamos conversando. O sea, cuando hablamos de algo que es desadaptativo, valga la redundancia, no nos estamos comportando como personas funcionales, no estamos siendo en la etapa adulta las personas que realmente podríamos ser en nuestro mayor potencial, porque estos esquemas desadaptativos precisamente toman inconscientemente prácticamente el control de nosotros. Esa es la trampa vital. Y entonces hay personas que hoy están en esas trampas vitales, repitiendo patrones en su relación de pareja, y es una de las explicaciones que podríamos plantear acá del por qué hay gente que le pasa esto. O sea, que la gente que dice, ¿por qué yo siempre voy al punto? Lo que hablábamos antes, porque yo siempre me meto con personas que no están disponibles. Bueno, porque posiblemente tu necesidad de afecto, de conexión emocional, de alguna manera desarrolló un esquema desadaptativo. Y entonces tengo que decirte que desde la propuesta de este autor hay 18 esquemas. Deberíamos de hacer 18 programas para ver cada esquema por semana. 18 esquemas desadaptativos. Cuando permito estar en una relación de agresión, ahí también hay un esquema desadaptativo. Sí, claro. Imagínate que bueno, tiene mucha relación el tema de esta conducta permisiva con el esquema de abandono. O sea, ponete a pensar en una persona que para esa persona la necesidad de afecto es demasiado importante, y entonces yo te amo, vos me agredís, pero si te pongo límites, te pierdo. Entonces realmente lo que me hace repetir el ciclo de permanecer a tu lado, paralelamente hablando, podríamos irnos por otra dimensión y explicarlo de otra forma. Podríamos hablar del ciclo de violencia doméstica, donde podríamos decir que entonces hay una acumulación de tensión y la persona en algún momento explota la violencia, y luego entran las fases de luna de miel, que es lo que hace que a la gente le cueste mucho salir de ahí, porque tras de eso las fases de luna de miel son muy románticas. Entonces aquí el hombre agresor llega y te dice, Vicky, hoy te traje estas rosas, arrepentido porque yo ahora que te golpeé y te dejé, ay no, qué fuerte, sí. ¿verdad? Sí, maltratada, sí. Y todo lo demás, no lo hice. No fui yo. Simplemente es que venía estresado del trabajo. No, jamás. Y Vicky, y quiero decirte, con estas rosas que te estoy dando, que es la forma como yo estoy reparando, es más, ya fui a sacar terapia. Y voy a entrar al INAMO, a un programa para que me atiendan a mí, como, ¿verdad? Y además de eso, ya me metí también con el sacerdote y el pastor para que me hagan exorcismo. Ay, no. Y prometen cambios. Pero entonces ahí no solamente la persona agresora, sino me parece que en este caso, si Vicky, por supuesto, se mantiene ahí, también tiene un problema. Ah, sí. Un esquema desadaptativo, Sí, porque sí. me estoy quedando donde me agreden. Sí, vea qué bonito que usted se corrigió. Es que me encantó que usted misma se corrigió. Porque realmente los patrones que tenemos de relación, Vicky, esto hay que decirlo así, eso es la frase del día. O sea, los patrones de relación son problemas de aprendizaje, no problemas de la persona. Eso significa... Eso me encanta. Otra vez, repitamos esa frase. La frase del día, ojo. Los esquemas desadaptativos, voy a decirlo desde esta otra forma, los esquemas desadaptativos que nos llevan a tener patrones de relación son problemas de aprendizaje. No de la persona. No de la persona. Uy, pero uno se siente horrible cuando no sabe elegir. Y cuando cae como en la misma cosa y uno dice, Dios mío, pero ¿por qué otra vez? ¿Por qué repito lo mismo? Pero qué rico cuando puedes verlo desde el tema, desde la variable aprendizaje, porque no te etiquetas.
Entonces no dices que el problema soy yo. Ajá. O sea, Ajá. cuando utilizas la rotulación, te minimizas. O sea, si usted quiere perder todo su potencial como ser humano, rotúlese. Y eso aplíquelo a todas las áreas de la vida. Sí, sí, es cierto. O sea, cuando usted se pone una etiqueta y usted dice, es que yo soy así o yo soy asá, yo aquí, yo allá, te estás limitando. Y eso es igual. Cuando yo estoy en una relación interpersonal y a mí alguien me rotula, quien me rotula me domina. ¿Sí me capta esa? Esta es fuerte, esa es muy fuerte. Cuando yo permito que alguien me rotule, yo estoy permitiendo que esa persona me domine. Porque las etiquetas hacen eso, minimizan a la persona. Reducen a un ser humano a un solo aspecto. Vicky, estábamos mencionando algo que muy importante. Usted fue la que metió ahí el temita de la importancia de la rotulación, de no rotularse. Sí. De ver esto como un problema de aprendizaje, más no como un problema de la persona. Y entonces, muchas veces, cuando usamos estas teorías, ¿qué es lo que no me gusta muchas veces de hablar de esto en los medios de comunicación? Para serte sincero, y lo dudé. Porque todo eso surgió por una conversación que tuvimos hace unos días atrás. Es cierto. Ahí informal, que ese día no nos hablábamos. Y entonces comenzamos a conversar. Nos vimos. Y conversamos largo y tendido. Pero es que me pareció muy interesante que cuando esa trampa vital que tiene que ver con estos esquemas, los podemos gestionar, ojo la palabra, Ajá. me quedó claro, podemos avanzar y Claro. no caemos en esa trampa vital, ¿verdad? Para poder avanzar en nuestra vida Sí, y no porque chocar con la misma exacto, piedra. porque es lo que iba a plantear, que una de las cosas por las cuales no me gusta a veces hablar de estas cosas en los medios es porque la gente le encanta etiquetarse. La gente le encanta ponerse etiquetas. Y ahora hay tanta cosa, tanta Sí, es pseudociencia, cierto. Ujú. tanta que al final entonces la gente anda etiquetada y la gente incluso llega a terapia y le dicen, bueno, mira, es que yo soy así. Y le dan a uno una etiqueta diagnóstica y uno le dice, y contame, ¿quién te diagnosticó con esto? No yo, con un TikTok. Pero entonces usted dice, no, o sea, pongámonos serios. Entonces, Con un TikTok. sí, la gente, además ahora la gente no lee, ahora la gente ve TikToks y entre más cortos sean, mejor. Sí, Entonces, es cierto. te iba a contar una anécdota que yo tuve hace muchos años, que Vicky fue de verdad, o sea, épica. O sea, yo voy a dar un taller en la noche, como hasta ahora, digamos, y me meto ahí por la rotonda, la bandera, y voy hacia el lugar. Se me mete un tipo, casi me choca, entonces yo pito, pues me asusté, pito como para ver si el señor ese fue que no me vio, y se enoja. Y el tipo me empieza a tirar el carro y entonces nos fuimos como 1 kilómetro y yo intentaba frenar para que él avanzara y él se me venía. Y entonces el asunto es que cuando llego al lugar donde voy a impartir el taller, No era el señor. Ay, qué susto. Pero había una señora muy elegante, ¿verdad? No se me olvida, así, muy Frufru elegante. la señora. Sí, no se me olvida el bolso así en el brazo. Y se me queda bien y me dice, ¿usted es el que nos va a dar hoy la capacitación? Y yo, sí, señora. El peleón de las carreteras. La señora. El peleón de las carreteras. La señora vio toda la cena, ¿verdad? Ella estuvo ahí. Yo le dije, ¿usted venía en ese carro? Y me dice, no, yo venía en el de atrás. Y entonces yo le dije, mire, si usted me vio en una situación incómoda, con un loco en carretera, ¿verdad? Con una persona que... Ay, no, me muero. Yo nada más quiero decirle que yo no soy un peleón. O sea, yo no soy una conducta aislada. Eso es a lo que quiero llegar. Yo no puedo permitir que alguien me rotule, porque si alguien me rotula, me domina. ¿Sí me captas? Sí. Eso que quiero dejar bien claro hoy. Entonces, los esquemas, si uno se acerca a esta teoría, que es bien amplia, porque como decíamos antes de la pausa, son 18 esquemas desadaptativos. Y para mala suerte... Y solo nos quedan 5 minutos. No, y para mala suerte, desde la perspectiva de este autor, uno puede tener más de uno, Vicky. Puedo tener varios esquemas. Sí, claro, vos puedes tener varios esquemas. Pueden ser... analizándola los tiene todos. Ay, no, amigo. Entonces, tengo que gestionar mis emociones. Si uno empieza a buscar esta teoría y empieza a leer, por favor, utilicen esto para potenciarse, no para
Uno, o justificarse, que eso también pasa mucho. Entonces la gente en una relación de pareja dice, no, ya usted sabe que yo soy, ese es mi esquema, así es de que aguántese, porque así soy yo, yo no voy a cambiar. Sí, que no lo agarre de escudo. No. Ajá. O sea, si una teoría no te ayuda a potenciarte, no entendiste el espíritu de la teoría. Entonces, no utilicemos ninguna de estas propuestas para eso. Démonos la oportunidad de aprender y de entender que serían como frases célebres del día de hoy, que si bien es cierto, yo no puedo cambiar mi historia de vida, o sea, yo no puedo cambiar mi infancia, yo no puedo cambiar mi adolescencia, yo sí puedo elegir no repetirla. Esa frase, Vicky, es una frase muy importante. Yo ya no puedo cambiar las necesidades que en mi infancia, mi familia no me resolvió, y tal vez sin mala intención, ¿verdad? Sí, tal vez no tenían las herramientas. Piensa en esa mamá con 6 chiquitos, ¿verdad? Que tenía que atenderlos porque el papá se fue con otra mujer y ella tenía que salir a ver cómo hacía para traerles comida porque aquel ni plata mandaba, y entonces ya los chiquitos necesitaban atención, conexión, afecto, y la mamá no estaba disponible. Eso no tiene nada que ver con que la mamá no los amara. Simplemente fue una situación X, y entonces no puedo pensar que esa historia, que sí, que fue muy triste, me tengo que quedar ahí como un ancla. No. Yo puedo evolucionar mi historia a través del autoconocimiento. Y tal vez en los ¿cuántos minutos nos quedan? Nos quedan 3. 3 minutos nos quedan. Y le queda 1 para dar sus redes sociales. O sea, le quedan mejor. Ya me quitó medio. Sí. Básicamente lo que va a plantear tres ideas centrales muy básicas, muy sencillas. Uno, vi que tenemos que entrar en conciencia con nuestro estilo de amar, con nuestro estilo de apego. Tenemos que entrar en conciencia con nuestros esquemas. Vea todas las formas como lo estoy diciendo, pero es conciencia. O sea, yo tengo que entrar en conciencia, entrar en contacto, porque solamente la conciencia me da la posibilidad de generar un cambio. Muchas de estas cosas que estamos conversando, que ni siquiera empezamos realmente, son inconscientes. Se dan ahí, en el inconsciente. Por eso yo decía por inicio, hay gente que repite esto y ni cuenta se ha dado. Tenemos que hacer un alto en el camino y revisemos. Preguntémonos, a ver, ¿cuáles patrones de relación yo he repetido con mis anteriores parejas? ¿Cuáles cosas son similares que yo he vivido? 1, conciencia. 2, segundo elemento. Vicky, si queremos romper patrones, tenemos que buscar muchas veces acompañamiento profesional. Claro. Y eso implica que yo me comprometa. Vea, yo siempre lo digo metafóricamente. Eso es como cuando usted dice, voy donde el nutricionista. O sea, Vicky, el momento en el que te paras ahí en la báscula y te van a pesar, Vicky, usted dice, ay, Dios mío, aquí es el momento de la verdad. Se van a dar cuenta. Se dio cuenta que no seguía exacto. Okay. Esto es importante a nivel psicológico, que vos puedas acompañarte de alguien, porque tener que darle cuentas a alguien de esos compromisos personales que yo asumo de cambio es fundamentalmente valioso. La terapia no es eso que usted hace en un consultorio en 60 minutos con un profesional. La terapia es lo que usted hace después de estar con ese profesional. Uno no va a terapia, Vicky, uno vive en terapia. Y entonces acompañémonos precisamente para encontrar desde ahí herramientas y todo lo demás. Y lo tercero, Vicky, que ninguna mala experiencia que hayamos tenido en el amor nos lleve a estigmatizar el amor como una tragedia. O sea, hay gente que hoy, por malas experiencias que ha tenido, por esos ciclos viciosos de relación que hemos medio mencionado el día de hoy, hay gente que ya no se dio mala oportunidad de amar. Es cierto. Hay gente que ya hoy no quiere volver a iniciar una relación. Y todos los seres humanos tenemos la necesidad de amar y la necesidad de ser amados. Así es de que no nos permitamos que esa necesidad se reprima por una mala experiencia. Me encantó. Me quedó un minuto para mis redes sociales. Exacto, 30 ahora. 30 segundos. No, muy fácil, voy a dar nada más. Pueden buscarme en Facebook como Wagner Eduarte, me pueden buscar en Instagram como wagner.eduarte y en TikTok creo que como Wagner Eduarte. También sí, TikTok como Wagner Eduarte. También. Sí. Y pueden ingresar al sitio web gruposip.blog. Grupo SIP con C. Ajá, con C. Grupo SIP con SIP, P. Ajá, con P. .blog. Muy bien, Wagner, un gusto tenerte acá y bienvenido siempre a Todo Bien para que nos amplíes este tema que ni siquiera logramos avanzar del primer renglón.
Usted demasiado. habla mucho, Vicky. Oí. Y eso que no estuvo Y eso Douglas. que estuve como calladita, poniéndole mucha atención, casi que no quise participar. Vicky, pero siempre me encanta verte, me encanta Gracias. compartir con vos. Igualmente. Me encanta verte crecer y gracias por invitarme hoy. Siempre bienvenido, a todo bien. La próxima con Douglas, ¿está bien? Pura vida. Bueno. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.